Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a escudriñar un poco las Sagradas Escrituras. Y el título de este tema le he puesto La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. ¿Y por qué decimos la Sagrada Familia? Porque así como decimos las Sagradas Escrituras, porque son únicas, tienen verdad, son importantes, son amadas, son puras, son verdad. Así la familia es una de las cosas más sagradas que debe de haber, una de las cosas que se debe de cuidar mucho, lo que es la familia. El concepto de familia, mis hermanos, es muy amplio. A veces decimos la familia es el papá, la mamá y los hijos, o los parientes cercanos van formando la familia, pero según los estudios sociológicos, los que estudian el comportamiento de la sociedad, de las comunidades, dicen que en un principio no era así como lo conocemos hoy, el papá, la mamá y los hijos, sino que dicen ellos que hace muchos años, en los principios, muchos años atrás, cuando no estaba todavía ese concepto de familia, eran como tribus. De hecho, la palabra familia significa siervos o esclavos de una persona que es el líder de un gens, se llamaba gens, a un grupo, como una especie de tribu. O sea que esas grupo de personas descendían de un pariente común, un pariente atrás, pero no existía el papá, la mamá y los hermanos, sino eran una serie de personas que se juntaban, que tenían lazos familiares, pero tenían un líder. Esa era lo que también en la Biblia se habla como tribus, pero dicen ellos que se llamaban gens. Esos gens, les digo, no era la familia como se conoce hoy. Con el paso del tiempo se fueron organizando mejor y se empezaron a formar, le dieron ya la importancia de se empezaron a unir el hombre con su mujer y sus hijos, y ya empezaron a darle más nombre a la familia, ya a ese pequeño grupo, ya no a todo el grupo de gente o a toda esa tribu, sino que ya se empezó a formar lo que conocemos hoy como la familia, el papá, la mamá y los hijos. Entonces, pero en ese principio, la mamá era la que tenía más importancia, como una especie de matriarcado, como después vemos que el patriarcado significa que el papá es el que domina. Pero antes era el matriarcado, era una especie de matriarcado, porque la mamá era muy importante, y esto se debe a que, como anteriormente no existía el concepto de familia, o sea, de un matrimonio, una pareja, en un principio, según los estudios de sociología, dicen que una mujer se podía haber acostado, varios hombres la pudieron haber tomado a esa mujer, entonces realmente no se sabía quién era el padre. No tenían la seguridad de quién era el padre, pero sí tenían la seguridad de quién era la mamá. Entonces, por eso es que era muy importante la matriarca, y ese se conocía como un matrimonio al poder que tenía la mujer, el matrimonio, porque era la mujer la que iba a decidir sobre el futuro de sus hijos también, o sea, ella organizaba. Ese era conocido como un matrimonio. Después, cuando ya el hombre empieza a tomar posesión, ya no se fijaban mucho en la mujer. Ahora ya no es matrimonio, ahora es patrimonio, porque es la herencia que va a dejar el hombre a sus hijos, a sus descendientes. Es ese patrimonio, esa herencia. Pero antes era matrimonio, que eran los bienes que dejaba la mamá. Entonces, así como los judíos también, que dice que para ser un judío natural tiene que ser de madre judía. Entonces, si es de madre judía, es 100% judío. Si la madre no es judía, entonces no es 100% judío, aunque el padre sea judío. Eso fue en la antigüedad. Por eso es que
se tomaba mucho en cuenta que la madre tenía que ser judía, porque era la certeza de que venía de la madre. No había mucha certeza en que viniera de los padres. Entonces, esos son algunos conceptos de cómo se fue formando poco a poco el concepto de familia hasta llegar ahora. Pero la Biblia dice, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 27 y 28 de Génesis, en ese principio, en ese origen. Génesis es ese origen. Entonces dice Génesis capítulo 1, verso 27, y crió Dios al hombre, a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, cuando dice creó al hombre, creó a la humanidad, se refiere al hombre y a la mujer, por eso dice varón y hembra los crió, refiriéndose al hombre. Por eso es que siempre se habla en masculino, refiriéndose a veces tanto a femenino como a masculino. Aunque actualmente ya hay una corriente de ¿cómo le llaman a esta corriente? Que quieren nombrar tanto a él como a ella. Dicen hombres y mujeres, pero anteriormente nada más decíamos a la humanidad o los hombres, pero refiriéndose tanto al hombre como a la mujer. Ahora quieren hacer esa distinción, pero en realidad no deberían de hacerlo, porque se debe de entender que la humanidad se conforma de hombre y de mujer, así como dice aquí que creó al hombre, a su imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio autoridad sobre la tierra, pero les dijo, multiplíquense, hinchid la tierra, llenar la tierra, o sea que tengan familia, tengan muchos hijos, y vayan a poblar esta tierra que es su patrimonio, esa tierra es de ustedes. No existía ese concepto de países o ciudades, porque la tierra era libre, era la tierra libre para ellos. Y les dijo, tengan hijos y fructificad y multiplicad y llenar la tierra. Entonces, pues aquí empieza a decirles que llenen la tierra, pero ¿cómo van a llenar la tierra dos personas? Actualmente se dice que para llenar, por ejemplo, para llenar un planeta tendrían que ir 7 parejas, es lo que dicen los hombres. No puede ir una pareja actualmente, porque entonces sus hijos no podrían tener relaciones, porque nacerían enfermos, no sobrevivirían. Tendrían que ir 7 parejas para que no tuvieran esos genes que en la actualidad si unos hermanos se casan y tienen hijos, sus hijos pueden muchas posibilidades de que nazcan con enfermedades deformes, con mucha hemorragia. Entonces, pero en la antigüedad Dios dio la orden, o sea que sí se podía tener hijos, y ellos son los que iban a poblar la tierra, o sea, iban a tener hijos todavía no estaba ese concepto de familias, dice nada más llenen la tierra. Pero entonces nuestro Dios empieza ya a formar también inmediatamente la familia. Dice, vamos a ver lo que dice ahora en el capítulo 2, verso 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, empezó a formar a los animales, se los llevó para que les pusiera nombre, y también él se enseñoreara de todos los animales. Pero dice el 21, y Jehová Dios hizo caer, 20, y puso Adán nombres a todas las bestias y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre.
Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, como van a tener descendencia, dice, pues van a tener su familia, pero después, cuando los hijos ya formen sus propias familias, van a tener que dejar a los padres. No era una familia que iban a estar pues llenándose todos ahí, todos los hijos con sus esposas y los nietos. Esa no era la familia era el papá, la mamá y sus hijos. Por eso dice, se van a separar, van a dejar a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ellos van a tener a sus hijos, van a formar esa familia de padre y de madre. Entonces, desde un principio, Dios da esa orden. Entonces, pero como les dije, desde un principio, sí estaba permitido que se pudieran casar o tener parejas familiares, porque no había de otra. Cuando Caín mata a Abel y después se va fuera de ese lugar, pues dice, me van a matar en otro lugar. Dice, no te van a matar. Pero mucha gente dice, ¿de dónde salió esa gente? O esa gente que lo podía haber matado. ¿O cómo es que llegó a otra ciudad? ¿Cómo es que si nada más son ellos dos, Adán y Eva y sus dos hijos? ¿Cómo es que, de dónde salieron las demás personas? Pero resulta que vivían muchos años ellos, y como vivían muchos años, tenían muchos hijos que se iban yendo también y se iban formando parejas también, y se iban también, porque dice que todo hombre y mujer van a dejar a sus padres y van a ser una sola carne. Entonces se iban y empezaron a poblar el mundo, pero estaba permitido. Hasta mucho tiempo después todavía estuvo permitido tener esa pareja de familiares. El mismo Abraham también tuvo, su pareja era familiar. Vamos a ver, dice Génesis capítulo 20. Génesis 20, versículo 11 y 12. Vamos a ver qué es lo que Abraham, el padre de la fe, dice así. Y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Era su media hermana. Entonces, eso era normal en esos tiempos. O sea, ahora sería un escándalo, sería algo que el mismo gobierno prohíbe casarse entre familiares, o sea, entre hermanos, porque les digo, corren mucho riesgo de tener esas enfermedades. Entonces, pero en aquellos tiempos no era algo que podía verse como normal. O sea, se permitía, era normal, no estaba prohibido y se tenía que llegar a hacer en algunos casos. Otro caso famoso también fue de Moisés, sus papás de Moisés. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 20. También si alguien quiere tener lectura. Sí, mi hermano, Éxodo 6, 20. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, los papás de Moisés, en realidad, su papá se casó con su tía. Entonces, su mamá era su tía abuela también, era al mismo tiempo su mamá y al mismo tiempo era su tía abuela, porque eran parientes, tanto los papás. Pero, como les digo, todo eso parecía normal, permitido. Cuando Moisés los saca de Egipto, de esa tierra que representa lo mundano, Egipto representa lo mundano,
Entonces los saca de lo mundano, de esa esclavitud que pertenecía, como ahora podría la gente ser esclava de lo mundano, de todo lo malo que hay en el mundo. Pero entonces cuando los saca de Egipto, reciben las leyes morales y las leyes civiles. Dentro de esas leyes civiles ya no permite que se casen, que tomen por mujer a familiares. Y ahora sí hay una serie de reglas, leyes, las normas, estatutos, preceptos. Ya empieza a haber, ya ahora sí, una forma de gobierno que antes no existía. Antes pues se permitía, pero entonces cuando ya salen de Egipto, ahora sí tienen que cumplir ciertas reglas, ciertas leyes. Como cuando alguien está en el mundo y decide bautizarse, salir de ese mundo, salir de ese Egipto, cuando pasan por ese río, entran por el río y salen, cuando nos sumergimos en el agua, cuando nos bautizamos, salimos y somos hombres nuevos. Todo lo de atrás quedó en el pasado, todo ese Egipto, se cierra el mar y ya todo quedó atrás, somos gente nueva, pero también ahora hay que cumplir con las leyes, así como esas leyes que le dio cuando salen de Egipto, tenemos que cumplir también con esas leyes morales principalmente y también con esas leyes civiles que en la actualidad pues sufrieron algunos cambios porque ya no son literales, ahora tienen una transformación, pero dentro de esas leyes civiles ya no permite que se casen entre familiares. Dice Levítico capítulo 18. En el capítulo 18 y en el 20 habla mucho sobre la prohibición, dice que no se pueden juntar con sus parientes. Dice, por ejemplo, el versículo 6, ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Cuando dice no se allegue a ninguna de su carne, o sea, ninguna de su carne es familiar, alguien de su sangre, alguien cercano, pariente, hermanos, primos, tíos, hijos, hasta la madrastra, hasta el hijastro, o sea, carne cercana, dice no se allegue, no tenga relaciones, dice para descubrir su desnudez. Habla mucho de descubrir su desnudez, que dice que no tenga relaciones con personas, con familiares cercanos. Entonces, todos los demás versículos ya empieza a especificar, no se junten con la tía, con la mamá de su papá, con sus hermanas. Entonces, por ejemplo, el 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para ser su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Descubrir su desnudez, entonces no tenga relaciones no tomes una mujer y su hermana, o sea, con tu cuñada, o sea, no puedes tener a las dos para que no haya rivalidad, para que no haya, pero por muchas cosas. Entonces, ya se empieza a formar ahora sí, ya esa familia con ese orden, papá, la mamá, que no deben de ser familiares y ya van a tener a sus hijos, dice aparte van a dejar a sus papás para formar su propia familia en ese orden. Hasta la actualidad y en todas las sociedades, la familia es la base, la esencia, el núcleo, la razón de todas las sociedades. Todas las sociedades se forman por familias, casi. Entonces, la familia es tan importante porque si hay buenas familias, hay buenas sociedades. Si hay malas familias, va a haber malas sociedades. La familia también, por ejemplo, cuando tienen a un hijo, la familia es lo más importante para los pequeños, es lo más cercano a la realidad que va a empezar a ver el niño, porque el niño no va a aprender por sí solo. El niño va a tener que enseñarle a sus padres y todo lo que le enseñen sus padres va a ser su realidad. Y necesita tiempo porque, por ejemplo, todos los animales que crearon, hay veces que en el mismo día ya andan caminando y ya andan de aquí para allá, ya pueden comer solos casi inmediatamente, pero el hombre no puede
No pueden hacer y empezar a caminar y buscar su comida. El hombre va a necesitar de muchos años para poder adaptarse, para poder aprender, para poder sobrevivir. Tiene que pasar muchos años y aún hasta grandes todavía, pues muchos tienen esa costumbre de depender de los padres. Entonces, esa es bien importante también, bien importante porque todo lo que se les enseñe a los niños en esa temprana edad va a repercutir, va a determinar su futuro. Si esos niños son bien tratados, bien atendidos, bien con amor, con cuidado, van a ser hombres de provecho. Por el contrario, si a esos niños les falta atención, tienen maltrato, abandono, etcétera, pues su futuro va a ser muy malo, les va a afectar mucho y va a afectar también su carácter. La familia también tiene, entonces, Satanás no va a dejar que se formen buenas familias, no quiere que las familias sean buenas, va a poner muchos obstáculos para las familias. Uno de sus enemigos de las familias es, por ejemplo, la drogadicción. La drogadicción hay muchos métodos que hasta gente que pensamos que no puede llegar a nuestras familias, o a nuestras iglesias, a nuestro entorno, llega porque el Satanás es muy audaz. Ayer estábamos viendo una película que se llama Beautiful Boy, y habla de cómo es que un padre que cuidó mucho a sus hijos, pero su hijo de alguna u otra forma se mete a las drogas, pero cae en un abismo que ya no puede salirse. Es un libro, es de la vida real, y el padre que era escritor escribió la novela de su vivencia, de cómo es que aunque lo cuidaban, pero cómo es que la droga puede llegar puede llegar fácil a todas las personas. Entonces, aunque, digamos, yo cuido mucho a mis hijos, es imposible que mis hijos caigan en drogas, pero pueden llegar a caer. Por eso es que hay que estar mucho cuidado, porque el Satanás va a utilizar esas drogas, porque hay gente muy mala que se dedica a matar, a robar, a lo que sea, con tal de conseguir la droga, y también gente que con tal de ganarse su dinero lleva las drogas y se hacen pues ricos, se hacen millonarios por introducir esas drogas que al final van a afectar a las familias. También la delincuencia, por ejemplo, es otro enemigo que es la delincuencia siempre ha existido, siempre lo hemos visto en las escuelas, cómo es que hay violencia, y siempre del más poderoso a los más débiles siempre hay violencia, y esa delincuencia, más cuando empieza a faltar oportunidades, cuando empieza a haber pobreza, empieza a desarrollarse más la delincuencia. Por eso es que hay que cuidar mucho a las familias. Alguien decía que la economía no influye mucho en la familia, pero sí influye, porque si no hay dinero, los hijos, por mucho amor que les demos, van a buscar alternativas, y ellos no van a buscar a veces por la vía fácil, y mucha gente entra en la delincuencia. Estaba escuchando también que en México, una señora que decía que hay algunas comunidades donde no tienen, por ejemplo, canchas deportivas, no tienen oportunidades de trabajo. Entonces dice, esos niños jóvenes están esperando a tener cierta edad para irse a Estados Unidos, o para irse a entrar con los narcos, porque no tienen oportunidades, no tienen ninguna oportunidad que el gobierno no les ha dado. Entonces, la delincuencia es un factor muy importante. Otro también es los divorcios, cuando a veces la gente se casa sin haber planeado bien, sin haberse conocido, sin haber formado bien esas bases de su matrimonio, y terminan en divorcios. Esos divorcios afectan mucho también a la familia, afectan demasiado a los hijos, y también esa desintegración va a hacer que se afecten más a los hijos. Va a traer, aunque también los cuiden, esa película, esa historia también, los padres eran divorciados, pero aunque los padres le daban mucha atención,
No sé si por esa fue una de las causas, o cierta depresión, o algunos casos, pero ese divorcio afectó mucho, puede afectar mucho a las personas. También otra de las cosas que afecta a las familias es la falta de valores morales que se han estado perdiendo. Hay gente que ya no tiene en su corazón, ya no siente, no tiene esos valores, como que los perdió, como que nunca los ha tenido, como que se van perdiendo. La misma sociedad, los mismos amigos van provocando que se pierdan esos valores morales, esa educación que antes, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, que para la historia de la humanidad, pues es recientemente, antes había muchos valores morales, ahora con la tecnología, ahora como todo se ha disparado de la tecnología, la ciencia, también los valores se van perdiendo, entonces en su corazón ya no hay ese buen sentimiento. Dice Proverbios capítulo 23. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Su corazón está vacío, no está teniendo buenos pensamientos, no está teniendo buenas emociones, no tiene buenos valores. Gente porque dice que no comas pan del hombre de mal ojo, de mala mirada, de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas mañas, porque su corazón no es sincero, no es bondadoso. Dice, aléjate de él. Así hay mucha gente en la actualidad, mucha gente que sus corazones están vacíos, porque no tienen esos valores, han perdido esa educación que todavía en muchos lugares, más en las ciudades grandes, se pierde también muchos de esos valores. En la actualidad también ya no hay tiempo para la familia, ya todo se volvió más, con la ciencia que les digo, todo se volvió más rápido, más práctico, todo es más, mucho movimiento rápido. Las computadoras, por ejemplo, ya los jóvenes quieren que sean más rápidas las computadoras también. Estaba viendo unos videos de unos niños que se emocionan tanto, se apasionan tanto con las computadoras que si no les trabajan rápido, hasta azotan, tiran las cosas porque se vuelven hasta violentos. Quieren que todo sea rápido. Ya no hay tiempo de calidad. Ya no existe ese tiempo donde se reunía la familia para comer, para platicar, sino ahora todo es como que cada quien está en su teléfono, cada quien está en su mundo, están como en su realidad virtual o en su ciencia, está en otro mundo también, en un mundo imaginario, en un mundo que no es el real, o sea, no es el mundo de carne y hueso que debemos de tener como era antes. Todo eso ha provocado también actualmente, aunque parezca que no, pero todavía existe mucho, como se pierden esos valores, existe mucho el machismo en los hombres que se vuelven autoritarios, se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes y no le dan el lugar ni a los hijos ni a las mujeres, porque se vuelven machistas, se vuelven lo que ellos digan, y de alguna forma van sometiendo a las mujeres de una forma que a veces no se dan cuenta, y las tienen sometidas, las tienen bajo ese control. Pero al mismo tiempo también, así como hay hombres machistas, ha habido un movimiento, lo que le llaman las feministas también, que también exageran en cuanto al valor, al lugar de la mujer. Mucha juventud de mujeres que se forman parte de esos movimientos feministas, que dicen que están en contra del machismo, pero ya casi en contra de los hombres,
y empiezan a querer sobresalir a veces más que los hombres, siendo que somos iguales, pero a veces quieren sobresalir y cuando se casan se forman también esas mujeres también agresivas, que gritan mucho, que también son posesivas, también quieren celos, pero unos celos enfermizos, no son celos buenos, sino celos a veces que son enfermizos. También a los hijos cuando les falta entonces, producto de estos movimientos, cuando tienen hijos y les falta atención, les falta amor a esos hijos, pues también esos hijos van a crecer con esa actitud de los padres de agresividad, de no compartir, también de pensar que todo lo que ven es normal y se vuelven igual, tanto machistas o feministas. También esos hijos se empiezan a volver irrespetuosos y le faltan al respeto a los padres también, se empiezan a volver como niños malcriados, y eso también es muy común, y más cuando la sociedad dice que no los pueden tocar, no los pueden darle correctivos porque hasta le quitan a los hijos, y en vez de ayudar, pues hasta se desintegra esa familia. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué dice la Biblia ante el comportamiento de matrimonio? Porque hay muchos matrimonios. Ahora imagínense matrimonios donde el hombre es machista y la mujer también es feminista. O sea, los dos es un pleito, es una guerra donde pues, quieren competir, nadie quiere ser menos que el otro, y pues terminan en familias desintegradas, y eso va a traer pues que la consecuencia la van a padecer los hijos, y eso hace que la familia se empiece a descomponer, se empiece a enfermar, y esa enfermedad se va a contagiar a la sociedad, a la comunidad. Pero dice Colosenses, para que veamos entonces cómo combatir todo eso. Colosenses capítulo 3. Dice así, Colosenses. ¿Quién lo quiere leer? Colosenses 3, del 18 al 21. ¿Quién? Sí, mi hermana Abby. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. ¿Al 21? Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. En estos pocos versículos nos está dando mucha instrucción para la familia, y con poquito, un rengloncito, vamos a ver la profundidad, porque dice: las casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y como conviene en el Señor, pues con armonía, con paz, con amor, con obediencia, con respeto ante nuestro Dios, respeto a su marido, respeto a su familia, como conviene a Dios. No estar sometidas de que sea una esclava y de que sea callada, o de que obedezca en todo al hombre, y que si el hombre la maltrata, ella tiene que estar sumisa, porque mucha gente interpreta y dice: estar sujetas a vuestros maridos, así le sea infiel, así le pegue, así sea borracho, dice, tiene que ser sujeta. Pero dice, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tienen que también, pues la mujer siempre, en muchas ocasiones, ella es la que conoce primero la palabra, y a veces la mujer es la que va a evangelizar a su esposo. Dice maridos, a los hombres ahora: amad a vuestras mujeres. ¿Por qué dice amar a vuestras mujeres? ¿Qué acaso los que se casan no aman a sus mujeres? ¿No se aman? ¿Por qué les dijo amad a sus mujeres? Pues porque en la antigüedad, en la antigüedad realmente los hombres no le daban el lugar a la mujer. La mujer era como una propiedad del hombre, era como un objeto, casi, como algo que iba a estar educando a los hijos, iba a estar haciendo la comida, todos los quehaceres del hogar.
y realmente no tenían muchos derechos las mujeres. No podía divorciarse, los hombres sí se podían divorciar de ellas, pero ellas no podían divorciarse. Sí, para que divorciarse tenían que llevar testigos, pruebas y un montón de cosas, mientras que el hombre nada más con decir me hizo esto, me hizo el otro, ya me divorcio, y lo divorciaban. No le daban el valor a las mujeres, no las amaban realmente. Por eso Jesucristo le dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y eso es muy importante, porque eso es lo que hace falta, amar a sus mujeres. Cuando se ama, entonces hay respeto. Cuando se ama, hay prosperidad, hay atención. Va a haber un montón de cosas. Y dice: y no seáis desapacibles con ellas, no seáis ásperas, no sean ásperos con las mujeres. Trátenlas como a un vaso frágil, un vaso de cristal, una copa de cristal. No de vidrio, sino de cristal, que es una diferencia. El vidrio es más duro, el cristal es más puro, más fino. Dice, como vaso de cristal, así traten a sus mujeres, porque si son ásperos, pueden quebrar esa copa. Entonces, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha atención, dice, traten así a sus esposas. Los hijos, dice, obedezcan en todo a sus padres, porque los padres que aman a sus hijos, todo lo que inculcan a sus hijos va a ser para su beneficio, para su bien. Pueden llegar a equivocarse, pero todo lo que ellos van a hacer, si se llegan a equivocar, pues es componer sus faltas. A menos de que sean esos padres que sean machistas, irresponsables, borrachos, que ni siquiera le dan tiempo a los hijos, los descuidan. Por eso dice: pero cuando hay amor, dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada también al Señor, en todo lo bueno. Y a los padres hacia los hijos, dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. No los irriten, no los maltraten, no los humillen, porque les va a afectar su ánimo, les va a afectar su autoestima, les va a afectar su temperamento, su personalidad, les va a afectar mucho según cómo los traten. Si tratamos bien a los hijos, pues va a haber imagínense entonces, buen trato, buena familia. Esa buena familia sana, pues trae mucho beneficio no nada más a esa familia o a sus hijos, sino a todo lo demás. Porque si una familia es mala, puede traer mucho daño a la sociedad. Cuando la familia es mala, si la familia no tiene esos conceptos de amor hacia la mujer, hacia los hijos, cuando se descuida todo eso, entonces es una familia mala, y eso va a traer consecuencias graves. Un presidente de la antigua Rusia, de la antigua URSS, José Stalin, él tenía una familia, él vivía en una familia humilde. Él nació de una familia humilde. Su papá era alcohólico y su mamá era promiscua, era famosa por ser muy promiscua. Entonces, esa familia no era muy sana. Stalin era un hombre muy inteligente, pero toda esa vida que llevó de niño, de su padre alcohólico, que no le dio atención, pues le afectó su ánimo, como dice aquí, para que no se hagan de poco ánimo. Stalin se volvió muy agresivo, llegó a ser el presidente de la URSS, y él provocó la muerte de 20 millones, aproximadamente 20 millones de ciudadanos, porque los maltrataba, los sometía, los ponía a trabajar, los esclavizaba, y provocó la muerte de 20 millones de muertes. Esa familia, que aparentemente es una pequeña familia, pero esa enfermedad de la familia provocó que este niño creciera y provocara muchas muertes. Otro también muy famoso, Hitler, venía también de una familia disfuncional, porque su papá también era agresivo, su mamá parece que era la prima o la sobrina del papá, o sea que eran parientes también, y el papá lo maltrataba mucho a Hitler. Entonces él va creciendo también, y también se vuelve agresivo, se vuelve vengativo, y provocó la muerte de entre judíos y mucha gente que no lo querían debido a la superioridad de la raza que ellos querían, la raza aria.
provocó aproximadamente 17 millones de personas que murieron por el holocausto y por la guerra y por todo lo que... Y así como ellos hubo muchos personajes que por esas familias rotas, familias enfermas, familias disfuncionales, provocaron mucho daño a la sociedad. Entonces, porque si una sociedad está enferma, como les dije, si la sociedad hay mucha violencia, vandalismo, racismo, es porque las familias también están enfermas. Las familias son las que forman la sociedad. Si las familias están enfermas, la sociedad también está enferma. Si las familias son sanas, la misma sociedad, los barrios, la comunidad también es sano. Hay lugares donde uno puede caminar tranquilamente en la noche, como en algunas ciudades de Canadá, por ejemplo, que puede andar uno en la madrugada y nunca pasa nada. Puede estar bien tranquilo porque tienen quizás valores, porque hay mucha diferencia, pero si las familias están enfermas, la misma sociedad está enferma. Los cristianos estamos exentos de esas enfermedades. No estamos exentos, porque también podemos tener familias enfermas. Y si la familia también está enferma, entonces la misma iglesia también puede enfermarse, puede estar enferma. No nada más la sociedad, sino la misma iglesia también puede empezar a enfermarse porque las familias empiezan a... Por eso es bien importante que cuidemos a nuestras familias de todo tipo, porque a veces, aunque pensamos que cuidamos bien a nuestra familia, algo está pasando que no estamos haciendo bien, que no la cuidamos bien. Vamos a ver otro caso, Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, porque él era un hombre bueno, pero sus hijos de alguna forma, o por alguna extraña razón, no eran muy buenos, que digamos, sus hijos, su esposa. Entonces, algo les pasó también a él y a su propia familia, que todos murieron. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Job 42, versículo 10 en adelante, dice: y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéronse de él y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la una Gemima, el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren Hapuch. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióles su padre herencia sobre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a sus hijas, a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. La vida de Job en un tiempo algo pasó que fue llena de problemas, de enfermedades, de tragedias. Sus mismos familiares murieron, perdió todas sus cosas. Algo pasó que perdió todo. Sabemos la historia, pero ese podría ser como un ejemplo de una familia que en un principio es disfuncional y cómo después se transforma en una familia funcional, porque dice que prosperó, se hizo más rico, pero no rico de ambición, sino de que lo ayudaron. Tuvo muchos hijos también. Sus hijas eran excepcionales porque dice que eran hermosas, pero también se ve que eran buenas, porque contrario a todo lo que sucedía, de que solamente se daba herencia al primogénito y a los varones, a las mujeres no tenían herencia. Pero aquí dice, y dióle su padre herencia entre sus hermanos. O sea, fue una buena familia, le dio el valor a cada uno de sus hijos, incluyendo a sus hijas, cuando les digo que en la antigüedad a las mujeres no se les tomaba daba mucha atención o mucho respeto. Aquí dice que a todos por igual les repartió la herencia.
era una familia muy funcional, y eso trae bendiciones y bendiciones también cuando todo empieza a funcionar. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestras familias? Si algo está pasando, si no está funcionando bien, ¿cómo podríamos ayudar? Porque ahí podremos ver libros, podemos escuchar consejos, pero a veces hay acciones simples que podríamos hacer que son muy, muy eficientes, muy eficaces. Acciones que tan sencillas como lo que dice Levíticos. Vamos a ver Levítico. Levítico capítulo 19. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 19, verso 32, dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Lo comentábamos en una escuela que, no sé si ahora, pero cuando yo iba en la escuela, si entraba una persona, un padre, una maestra, quien entrara, todos nos parábamos y saludábamos, y hasta que no nos dijeran que nos sentáramos, nos sentamos. Como a veces aquí tenemos esa costumbre de que nos ponemos de pie, y hasta que nos dicen que nos sentamos, nos sentamos. No nos quedamos ahí sentados, o que unos se paran y otros no, sino todos nos paramos, porque son esas pequeñas acciones cuentan mucho, hacen esa diferencia. Eso, así como esos pequeños detalles de respetar a los ancianos, de respetar a nuestros mayores, que parece que les digo que en las ciudades grandes se va perdiendo esos valores. Pero si ponemos esos ejemplos, si enseñamos a nuestros hijos a ser educados, a ser respetuosos, y también dice, y de tu Dios tendrás temor, tendrás respeto de nuestro Dios. Eso sería un ejemplo de cómo podríamos ayudar a nuestros hijos, cambiar, pero nosotros mismos poniendo el ejemplo de esos detalles. También otra de las cosas importantes para la buena sociedad, para la buena familia, es respetar tanto las leyes, las normas, los superiores, respetar a las autoridades. Dice Romanos capítulo 13, verso 1. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Respetar a los superiores, a los jefes, a los ministros, a los ancianos. Cuando tenemos ese respeto a todo, y respetamos las leyes, respetamos las normas, respetamos los acuerdos, cuando empezamos a respetar empieza a haber orden. Cuando no se respeta, empieza a haber ese desorden. Estaba escuchando en México que un grupo político puso unas normas para que va a haber elecciones, y si las empiezan cuando no empiezan a respetar, se empieza a formar ese caos, esos problemas, porque no respetan esos acuerdos. Bueno, empieza a haber un desorden. Por eso dice que sometamos a las potestades superiores. Vamos a respetar a nuestros superiores, a las autoridades, a nuestros ministros, porque así vamos a ser buenos ciudadanos. Vamos a tener esa educación cívica que también antes se daba en las escuelas, esa educación cívica. Yo me acuerdo que nos enseñaban cómo ser corteses, o sea, la cortesía, la educación, el respeto, el darle paso a las mujeres. O sea, muchos detalles que ahora ya no se pierden, se van perdiendo, pero antes sí se usaba mucho esa educación cívica, de ser buenos ciudadanos, buen comportamiento en la sociedad, en las calles, en las escuelas, en todos lados, no nada más en la familia, sino que seamos también hombres educados. Así es que, mis hermanos, ya para terminar, vamos a ver lo que dice Job capítulo
Bueno, todos se lo saben cuando dice Job, dice, ustedes pueden seguir a quien quieran, pueden adorar a los dioses que quieran, pero mi casa y yo, mi familia y yo, ¿qué dice? Seguiremos a Jehová, obedeceremos a Jehová, estaremos con Jehová, mi casa y yo. Si así pensamos todos, mi casa y yo significa mi familia, no nada más yo, sino que voy a procurar que mi familia entera sirvamos a Jehová, a nuestro Dios. Y si servimos, vamos a tener esa buena familia, esa sagrada familia, y vamos a ayudar también, de paso, a la comunidad, a la iglesia y a todos los demás.